Las estrellas se veían distintas a través de la ventana de observación. Quiero decirte algo muy importante. El embajador Belur apoyó sus largos y delgados dedos en la superficie transparente. Una familia observó como el pequeño sol amarillo crecía con cada hora que pasaba. Eres parte del motor que reflejaban la luz de este nuevo sistema estelar que su pueblo había descubierto. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas. Estamos recibiendo más señales de radio. Si alguna vez te perdiste en un relato, dijo la oficial de comunicaciones, te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en todos los miembros de la raza actora. Suscríbete y sigamos conquistando cada vez más juntos como familia. Definitivamente hay vida inteligente ahí abajo. Belur asintió lentamente. Después de 3.000 años de viajes espaciales, su pueblo había conocido a 847 especies diferentes. Cada primer contacto había seguido el mismo patrón. Llegaban en son de paz, compartían su conocimiento y daban la bienvenida a otra especie a la coalición de la armonía galáctica. Siempre era igual. La nueva especie se mostraba temerosa al principio, luego curiosa, y finalmente agradecida de unirse a la familia galáctica de mundos pacíficos. ¿Qué tipo de señales se están enviando?, preguntó Belur. Ondas de radio simples, en su mayoría, respondió Sindar. Música, conversaciones y lo que parecen ser imágenes en movimiento. Tecnología muy básica. Parecen usar ondas electromagnéticas para casi todo. Ningún sistema de comunicación cuántica, ni señales más rápidas que la luz. Probablemente apenas están comenzando a explorar su propio sistema estelar. Belur sonrió. Las especies jóvenes siempre eran las más interesantes. Tenían tanta energía y curiosidad. Los Ktoran recordaban cuando ellos también fueron jóvenes, enviando sus primeras señales de radio al espacio y preguntándose si alguien estaría escuchando. ¿Alguna señal de viajes espaciales?, preguntó él. Sí, embajador. Podemos ver pequeños objetos moviéndose alrededor de su planeta. Algún tipo de estaciones espaciales y lo que parecen ser operaciones mineras en su luna. Cosas muy sencillas. Quizás lleven en el espacio unos 50 o 60 de sus años. Perfecto, pensó Belur. Esta especie se encontraba exactamente en la etapa adecuada para un primer contacto. Lo suficientemente madura como para entender que existía otra vida, pero lo suficientemente joven como para maravillarse con lo que la galaxia tenía para ofrecer. El puente de la corriente serena era un lugar pacífico. Suaves luces azules y verdes pulsaban lentamente en las paredes, creando una sensación de calma que ayudaba a todos a pensar con claridad. La nave en sí era hermosa, con curvas suaves y líneas fluidas que la hacían parecer más una criatura viva que una máquina. Cada parte de la nave estaba diseñada para parecer amigable y no amenazante. Capitán Mortice, por favor, reduzca nuestra aproximación, dijo Belur al capitán de la nave. No queremos asustarlos. Inicie los protocolos estándar de primer contacto. El capitán Mortice era mayor que Belur, con vetas grises recorriendo la piel plateada de su cabeza. Había participado en 43 misiones de primer contacto y sabía exactamente qué hacer. Por supuesto, embajador. Reduciendo la velocidad a 1/4. Todas las naves de la flota siguen nuestro rumbo. Belur observó las otras 11 naves que viajaban con ellos. Cada una era tan hermosa como la corriente serena, con las mismas líneas fluidas y suaves luces pulsantes. Toda la flota parecía un grupo de gentiles criaturas marinas nadando por el espacio. Cada nave transportaba a las mejores personas de docenas de especies diferentes. Había expertos en idiomas que podían aprender cualquier nueva forma de hablar en solo unos días. Había especialistas culturales que entendían cómo pensaban y actuaban las diferentes especies. Había científicos que podían estudiar cualquier nueva tecnología. Y, lo más importante, había portadores de obsequios que llevaban ejemplos de las cosas más maravillosas que la galaxia podía ofrecer. Sindar, comienza a transmitir las señales de paz estándar, ordenó Belur. Sí, embajador. Enviando secuencias matemáticas, números primos y símbolos universales de paz en todas las frecuencias de radio. Así era como siempre comenzaba. Las matemáticas eran las mismas en todo el universo. Cualquier especie inteligente reconocería los números primos y las ecuaciones simples.
Después de eso venían imágenes que mostraban encuentros pacíficos entre diferentes especies. Luego venían lecciones básicas de lenguaje para ayudar a la nueva especie a entender que los visitantes querían ser amigos. Velur lo había hecho tantas veces que casi podía predecir exactamente cómo reaccionaría la nueva especie. Primero vendría la confusión, luego el miedo, después cuidadosos intentos de comunicarse. Finalmente, la curiosidad ganaría y la nueva especie les daría la bienvenida. Embajador, dijo el oficial científico Kelvin desde su puesto cerca de la parte trasera del puente. Nuestros sensores de largo alcance están detectando algunas lecturas interesantes de este sistema. ¿Qué tipo de lecturas? El tercer planeta tiene una luna grande, pero también hay miles de objetos pequeños en órbita alrededor del planeta. Algunos parecen naturales, como rocas y hielo, pero muchos de ellos parecen artificiales, creados por una inteligencia. Estaciones espaciales y satélites, dijo Velur. Eso es normal para una especie de este nivel. Sí, pero hay muchísimos. Y algunos de los objetos más grandes se mueven en patrones que sugieren que podrían ser naves de algún tipo. Velur no estaba preocupado. Las especies jóvenes siempre construían muchas naves pequeñas antes de aprender a construir menos, pero mejores. Los Ktoran habían hecho lo mismo miles de años atrás. ¿Se han detectado armas?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. En 3.000 años, los Ktoran nunca habían encontrado una especie que conservara armas después de desarrollar los viajes espaciales. La guerra era algo que sucedía en los planetas. Una vez que una especie alcanzaba las estrellas, se daba cuenta de que la cooperación era mucho más útil que la lucha. Nada que parezca un arma, embajador. Solo naves, estaciones y satélites. Bien. Continúen la aproximación. Lo que Velur no sabía era que sus naves habían sido detectadas hacía semanas. En las profundidades de la parte exterior del sistema solar, oculto entre los asteroides, algo los estaba observando. Los humanos habían estado rastreando a la flota alienígena desde que sus naves aparecieron por primera vez en el borde del sistema solar. Los telescopios y sensores más potentes de la Tierra apuntaban a los 12 extraños objetos que se movían lentamente hacia los planetas interiores. Todos los gobiernos de la Tierra sabían de ellos. Cada comandante militar estaba observando y esperando. La almirante Sarachun, de pie en el puente de la Ira de Terra, estudiaba los datos que fluían por sus pantallas. Las naves alienígenas eran hermosas, pero también eran completamente desconocidas. En toda la historia de la humanidad, nadie había visto nada parecido. Almirante, la flota alienígena sigue avanzando hacia la Tierra, informó el capitán de corbeta Rodríguez desde la estación de sensores. La velocidad actual sugiere que alcanzarán la órbita terrestre en 72 horas. ¿Alguna respuesta a nuestras señales de monitoreo?, preguntó Chun. No, señora. No han cambiado de rumbo ni de velocidad. Están ignorando por completo nuestros sensores de espacio profundo. Chun asintió con gravedad. La Ira de Terra estaba oculta en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, completamente invisible para los sensores alienígenas. El enorme buque de guerra era la nave más nueva y poderosa de la humanidad. Construida en secreto durante los últimos 10 años, medía 5 kilómetros de largo y estaba erizada de suficientes armas como para destruir cualquier cosa que la humanidad hubiera imaginado combatir. Pero estos alienígenas no se parecían a nada que la humanidad hubiera imaginado. ¿Qué dicen los informes de inteligencia sobre sus intenciones?, preguntó Chun. Desconocidas, almirante. Han estado transmitiendo lo que parecen ser secuencias matemáticas y algún tipo de imágenes, pero nuestros decodificadores aún no han descifrado qué significan. La transmisión parece pacífica, pero no podemos estar seguros. Chun había leído todos los informes sobre las naves alienígenas. Parecían pacíficas. Se movían lenta y cuidadosamente. Sus transmisiones parecían amistosas. Pero la almirante Chun no se había convertido en la comandante de la nave de guerra más poderosa de la humanidad por confiar en las apariencias. La historia de la humanidad estaba llena de guerras. Los humanos se habían enfrentado entre sí durante miles de años por tierras, recursos, religión y poder. Solo en el último siglo las naciones de la Tierra habían aprendido finalmente a trabajar juntas.
E incluso entonces, fue principalmente porque tenían que cooperar para sobrevivir en el espacio. El Comando de Defensa Solar se había creado apenas 50 años atrás, cuando los humanos llegaron por primera vez a las estrellas y se dieron cuenta de que el espacio era vasto y peligroso. Podría haber cualquier cosa ahí fuera. Alienígenas hostiles, enfermedades mortales, o cosas peores. La Tierra necesitaba ser protegida. ¿Alguna noticia del Comando Terrestre?, preguntó Chun. El Consejo Global sigue debatiendo, almirante. La mitad quiere intentar un contacto pacífico. La otra mitad quiere que estemos preparados para cualquier cosa. Chun entendía ambas posturas. Una parte de ella esperaba que estos alienígenas fueran visitantes amistosos que quisieran compartir conocimiento y cultura. Eso sería maravilloso para la humanidad. Pero otra parte de ella, la que había pasado 30 años en el ejército, sabía que la esperanza no era suficiente para proteger a los 8.000 millones de habitantes de la Tierra. Sigan monitoreando su aproximación. Si cambian de rumbo hacia la Tierra o si hacen algo que parezca amenazante, quiero saberlo de inmediato. Sí, almirante. A lo lejos, el embajador Belur no tenía idea de que estaba siendo observado por criaturas que habían pasado toda su historia preparándose para la guerra. Para él, esto era solo otro primer contacto pacífico con otra especie joven que pronto se uniría a la comunidad galáctica. Sindar, ¿hemos recibido alguna respuesta a nuestras transmisiones?, preguntó. Aún no, embajador, pero eso es normal. Las especies jóvenes necesitan tiempo para entender lo que están viendo. Cierto. ¿Cuánto falta para que lleguemos al cuarto planeta? 6 horas más, embajador. Una vez allí, podremos iniciar escaneos más detallados de su planeta natal y tener una mejor comprensión de su nivel tecnológico. Excelente. Empiecen a preparar al equipo de análisis cultural. Quiero entender a esta nueva gente lo más rápido posible. La tripulación del puente trabajaba en silencio y con eficiencia. Todos conocían su trabajo. En unos días, estarían saludando a un nuevo miembro de la familia galáctica. En unos meses, esta especie tendría maestros y científicos ayudándoles a aprender sobre la galaxia. En unos años, sus jóvenes estarían viajando a otros mundos y haciendo amigos con cientos de especies diferentes. Siempre era igual. Siempre era maravilloso. El embajador Belur miró las estrellas y sonrió. Pronto la galaxia tendría 848 especies pacíficas en lugar de 847. Pronto, otro mundo sabría que no estaba solo en el universo. No tenía forma de saber que la especie a la que se acercaba nunca había conocido la paz. No podía imaginar que estas criaturas habían pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra, y nunca habría creído que su primera respuesta a visitantes desconocidos sería ocultar sus armas más poderosas y prepararse para la batalla. Las dos flotas se movían lentamente la una hacia la otra a través de la oscuridad del espacio. Una transportaba regalos, conocimiento y la esperanza de un futuro pacífico. La otra transportaba suficientes armas para incinerar mundos y la voluntad de usarlas si fuera necesario. Ninguno de los dos bandos entendía al otro. Ninguno sabía lo que estaba a punto de suceder. En unas pocas horas, todo cambiaría para siempre. La flota alienígena alcanzó el cuarto planeta exactamente cuando el embajador Belur predijo. El mundo rojo que los humanos llamaban Marte colgaba en el espacio ante ellos, frío y vacío. Pero no era el planeta rojo lo que interesaba a los Ctoran. Era el pequeño mundo azul y verde que giraba lentamente más allá. Embajador, ahora estamos lo suficientemente cerca para iniciar escaneos detallados del tercer planeta, informó el oficial científico Kelvin. Sus largos dedos se movieron por su panel de control, activando los sensores más potentes que la coalición de la Armonía Galáctica había construido jamás. Inicien los protocolos de sondeo estándar, ordenó Belur. Quiero saber todo sobre esta especie antes de hacer contacto. Los haces de escaneo se extendieron desde las 12 naves de la flota. Ondas invisibles de energía barrieron la superficie de la Tierra, penetrando la atmósfera, cartografiando los océanos, contando las ciudades y midiendo el nivel de tecnología que los humanos habían alcanzado. Para los Ctoran, esto era una rutina. Habían escaneado 847 mundos antes de este.
Los haces de energía eran completamente inofensivos. Estaban diseñados para recopilar información, no para dañar nada. Los escaneos les dirían dónde se encontraban los principales centros de población, qué tipo de energía usaban los humanos, cuán avanzada era su medicina y qué nivel de viaje espacial habían alcanzado. Para los humanos que observaban desde la Tierra, los escaneos se veían muy diferentes. Señor, estamos detectando lecturas masivas de energía de la flota alienígena, informó el sargento Williams desde su puesto en la estación de monitoreo de espacio profundo en Colorado. Están escaneando todo nuestro planeta con algún tipo de haces de alta potencia. El coronel Martínez se inclinó sobre las pantallas de los sensores, con el rostro sombrío. 20 años en el ejército le habían enseñado a reconocer los escaneos de objetivos cuando los veía. ¿Se están centrando en algo específico? Sí, señor. Están prestando especial atención a nuestras principales ciudades, nuestras bases militares y nuestras instalaciones orbitales. Los escaneos son muy detallados. Lo están cartografiando todo. El coronel Martínez sintió que se le encogía el estómago. En la doctrina militar humana, el escaneo detallado de las posiciones enemigas solo significaba una cosa: adquisición de objetivos. Los alienígenas se estaban preparando para atacar. Consígame una línea directa con el Comando de Defensa Solar, ordenó. Prioridad alfa. En cuestión de minutos, la información recorría las redes de comunicación militar de todo el mundo. Los líderes de la Tierra se reunieron en sesiones de emergencia. Los comandantes militares estudiaron los datos y llegaron a la misma conclusión que el coronel Martínez. Los alienígenas se preparaban para un ataque. La almirante Chun recibió el informe mientras estaba en el puente de la ira de Terra. Leyó los datos 2 veces, esperando estar equivocada, pero la evidencia era clara. Las naves alienígenas estaban llevando a cabo el mismo tipo de reconocimiento detallado que las fuerzas humanas utilizaban antes de las grandes operaciones militares. Capitán de corbeta Rodríguez, ¿cuál es el estado de nuestros sistemas de armas? Preguntó. Todos los sistemas listos, almirante. Podemos atacar los 12 objetivos simultáneamente si es necesario. Chun asintió, pero no dio la orden de disparar. Todavía no. Aún existía la posibilidad de que fuera un malentendido, pero la humanidad no podía permitirse esperar demasiado para averiguarlo. En la Tierra, la presidenta Hassan del Consejo Global miraba fijamente los informes que llegaban de los comandantes militares de todo el mundo. Todos los expertos le decían lo mismo: los escaneos alienígenas se parecían exactamente a un reconocimiento previo al ataque. General Thompson, ¿cuáles son nuestras opciones?, preguntó. El general Thompson era el oficial militar de más alto rango de la Tierra, un hombre que había pasado 40 años preparándose para amenazas del espacio. Señora Presidenta, tenemos que asumir intenciones hostiles. Si estos alienígenas planean atacar, debemos estar listos para defendernos. ¿Pero y si son pacíficos?, preguntó la doctora Park, la principal experta de la Tierra en comunicación interestelar. ¿Y si estos escaneos son solo su forma de aprender sobre nosotros? Entonces deberían haber pedido permiso primero, respondió el general Thompson con gravedad. Nadie escanea las instalaciones militares de otro a menos que planee atacarlas. La presidenta Hassan miró a sus asesores en la sala. La mitad quería intentar comunicarse con los alienígenas. La otra mitad quería prepararse para la guerra. Tenía que tomar una decisión que podría afectar el futuro de toda la raza humana. Envíen un mensaje a la almirante Chun, dijo finalmente. Díganle que se prepare para una acción defensiva, pero que no dispare a menos que los alienígenas hagan un movimiento obviamente hostil. Mientras tanto, la flota Actoran continuaba sus escaneos, completamente ajena al miedo y la confusión que estaban causando. El embajador Belur estudiaba los datos a medida que llegaban, fascinado por lo que estaba aprendiendo sobre esta nueva especie. Esto es extraordinario, le dijo al capitán Mortice. Han desarrollado los viajes espaciales mucho más rápido que la mayoría de las especies. Miren estas instalaciones orbitales. Han construido cientos de satélites y estaciones espaciales en solo unas pocas décadas. Sus ciudades son muy grandes. También, observó el capitán Mortice.
Más de 8.000 millones de individuos en un solo planeta. Eso es mucho más alto de lo normal para una especie precontacto. Y miren su uso de energía, añadió el oficial científico Kelvin. Queman combustibles fósiles, usan energía nuclear y han construido sistemas de recolección solar. Fuentes de energía muy diversas. Esta gente es bastante avanzada para ser una especie tan joven. El embajador Belur estaba complacido. Las especies jóvenes y avanzadas siempre eran más fáciles de integrar en la comunidad galáctica. Entendían la tecnología y, por lo general, estaban ansiosas por aprender más. ¿Alguna señal de armas?, preguntó, aunque sabía que la respuesta sería no. Nada significativo, respondió Kelvin. Algunos sistemas de proyectiles primitivos y armas de energía básicas, pero nada que pueda amenazar a una nave espacial. Sistemas defensivos típicos de una especie confinada a su planeta. Lo que los sensores Ktoran no podían detectar eran los sistemas de armas ocultos por todo el sistema solar. La tecnología humana era diferente a todo lo que los alienígenas habían visto antes. Las armas de la Tierra estaban diseñadas para estar ocultas, para atacar sin previo aviso y para destruir por completo. La ira de Terra permanecía invisible en el cinturón de asteroides. Sus avanzados sistemas de sigilo la hacían parecer una simple roca espacial más. Alrededor de la Tierra, docenas de plataformas de defensa orbital activaron sus armas, pero las mantuvieron ocultas tras lecturas de sensores falsas. En la Luna, la superficie de la base lunar Alfa se abrió para revelar silos de misiles que habían sido construidos a gran profundidad. La humanidad había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor defensa era la que tu enemigo nunca veía venir. Embajador, dijo de repente la oficial de comunicaciones Sindar. Estoy recibiendo una transmisión del planeta. Belur se giró rápidamente. ¿Ya? Eso es más rápido de lo habitual. ¿Qué dicen? Es difícil de entender. Usan señales de radio muy simples y su lenguaje es completamente desconocido, pero la estructura matemática sugiere que están tratando de comunicarse. Excelente. Inicien los protocolos de respuesta. Envíenles nuestros mensajes de amistad estándar. Lo que Sindar no le dijo al embajador fue que también estaba detectando señales mucho más complejas provenientes del planeta. Ocultas bajo las simples transmisiones de radio había comunicaciones militares encriptadas que sus sistemas no podían decodificar. Los humanos se estaban hablando en secreto mientras enviaban mensajes básicos a los alienígenas. Para una especie que solo había conocido la paz durante miles de años, la idea de comunicaciones militares secretas era casi imposible de entender. Los Ktoran asumían que todas las especies inteligentes eran honestas y abiertas como ellos. En la Tierra, el primer mensaje de respuesta alienígena estaba siendo analizado por equipos de científicos y decodificadores. La doctora Elizabeth Carter, jefa del Departamento de Xenolingüística de la Universidad Espacial Internacional, miraba fijamente los patrones en su pantalla. Definitivamente es algún tipo de lenguaje, informó al Consejo Global. Secuencias matemáticas seguidas de lo que parecen ser imágenes, seguidas de sonidos que podrían ser palabras. ¿Qué muestran las imágenes?, preguntó la presidenta Hassan. Diferentes especies dándose la mano, o lo que parece ser darse la mano. Imágenes de planetas conectados por líneas. Estrellas dispuestas en patrones pacíficos. Si tuviera que adivinar, diría que intentan decirnos que son amistosos. O podrían estar mostrándonos los planetas que han conquistado, dijo el general Thompson sombríamente. Esas líneas entre planetas podrían ser rutas de invasión. La doctora Carter negó con la cabeza. General, con todo respeto, creo que está siendo demasiado suspicaz. Estos mensajes me parecen pacíficos. Doctora, con todo respeto, los mensajes pacíficos son exactamente lo que yo enviaría si quisiera tomar a un enemigo por sorpresa. El debate continuó durante horas mientras la flota alienígena se acercaba a la Tierra. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión. Los alienígenas continuaban sus escaneos detallados y las fuerzas militares humanas seguían preparándose para la batalla. El punto de quiebre llegó cuando el especialista en comunicaciones Jenkins, en la estación de defensa orbital, cometió un error crítico. Jenkins había estado trabajando 18 horas seguidas,
monitoreando las transmisiones alienígenas e intentando decodificar su lenguaje. Estaba cansado, nervioso y funcionando con demasiada cafeína y muy poco sueño. Cuando los alienígenas comenzaron un nuevo tipo de escaneo, más intenso que los anteriores, Jenkins entró en pánico. En lugar de enviar el mensaje de primer contacto cuidadosamente preparado que los líderes de la Tierra habían pasado horas escribiendo, Jenkins activó accidentalmente el sistema de transmisión de emergencia militar. En un terrible segundo, transmitió la red completa de defensa orbital de la humanidad, las especificaciones de los sistemas de armas y los protocolos militares de emergencia directamente a la flota alienígena. El mensaje que llegó a los Ktoran no fue venimos en paz o bienvenidos a nuestro sistema solar. En cambio, fue una lista detallada de cada arma apuntándoles, cada sistema de defensa listo para disparar y cada unidad militar preparada para atacar. El embajador Belur miró su pantalla de traducción en completo shock. El mensaje era muy claro a pesar de estar en un idioma desconocido. Los humanos no enviaban saludos ni expresiones de curiosidad. Estaban enviando una amenaza. «Capitán», dijo en voz baja, «¿está viendo esto?» El capitán Mortice leyó el mensaje y sintió que su piel plateada palidecía. «Embajador, nos están diciendo exactamente cómo planean destruir nuestras naves. ¿Pero por qué harían eso? No hemos hecho nada hostil. Quizás así es como se comunica su especie. Quizás creen que mostrar sus armas hará que respetemos su fuerza». Pero ambos oficiales sabían que eso no era cierto. Ninguna especie pacífica respondería a un primer contacto enumerando sus armas y sistemas de defensa. Los humanos se estaban preparando claramente para la guerra. Sindar, envía una respuesta de inmediato, ordenó Belur. Diles que somos pacíficos. Usa todos los métodos que tengamos para que entiendan que no queremos luchar. Mientras los Ktoran transmitían frenéticamente mensajes de paz, Jenkins se dio cuenta de su terrible error. Miró su consola de comunicaciones horrorizado, sabiendo que acababa de enviar los secretos militares más sensibles de la humanidad a alienígenas desconocidos. «Señor», le dijo a su supervisor, con la voz temblorosa, «creo que he cometido un error». En cuestión de minutos, la almirante Chun recibió la noticia del error. De pie en el puente de la ira de Terra, sintió el peso de 8.000 millones de vidas humanas sobre sus hombros. Los alienígenas ahora conocían las armas y defensas de la humanidad. Si eran hostiles, usarían esa información para planificar su ataque. «Capitán de corbeta Rodríguez, muévanos a posición de ataque», ordenó. «Si los alienígenas van a usar nuestra información de defensa en nuestra contra, debemos atacar primero». «Almirante, ¿está segura?» Los alienígenas no han hecho ningún movimiento hostil. Han realizado un reconocimiento detallado de nuestro planeta y ahora tienen nuestros protocolos de defensa completos. En mi experiencia, eso significa que se están preparando para atacar. La ira de Terra comenzó a salir del cinturón de asteroides hacia la flota alienígena. Los motores de la masiva nave de guerra se activaron y sus sistemas de armas se encendieron a plena potencia. La almirante Chun abrió un canal de comunicación con la flota alienígena. Su mensaje fue corto y claro. Naves desconocidas han realizado escaneos no autorizados de nuestro mundo y han obtenido información militar clasificada. Tienen 10 minutos para explicar sus intenciones o serán consideradas hostiles. El mensaje llegó a la flota Ktoran justo cuando el embajador intentaba enviar su propio mensaje de paz. Cuando escuchó las palabras de la almirante humana traducidas por la computadora de su nave, sintió algo que nunca antes había experimentado en 3.000 años de primeros contactos pacíficos: miedo. Estos humanos no se parecían a ninguna especie que los Ktoran hubieran conocido. Eran suspicaces, agresivos y estaban listos para la guerra. Todo en ellos sugería una especie que había aprendido a disparar primero y preguntar después. «Capitán, tenemos que retirarnos de inmediato», dijo Belur. «Estos humanos no están listos para el contacto con la civilización galáctica». «De acuerdo, embajador. Todas las naves, prepárense para la retirada». Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El malentendido había reemplazado a la comunicación. El miedo había reemplazado a la curiosidad. Y en algún lugar en la oscuridad entre las dos flotas,
El futuro de la paz galáctica se desvanecía con cada segundo que pasaba. La ira de Terra emergió del cinturón de asteroides como una pesadilla hecha realidad. A medida que la masiva nave de guerra humana encendía sus motores y comenzaba a moverse hacia la flota Ctoran, todos los sensores de cada nave alienígena comenzaron a gritar advertencias que sus operadores nunca antes habían visto. El oficial científico Kelvin miró sus instrumentos con total incredulidad. Embajador, necesita ver esto de inmediato. Las lecturas que estoy obteniendo no pueden ser correctas. El embajador Belur corrió a la estación de ciencia, con sus ojos plateados abiertos por la preocupación. ¿Qué estás detectando? Una nave, embajador. Pero no se parece a nada en nuestra base de datos. Es masiva, de 5 kilómetros de largo. Las lecturas de energía sugieren capacidades de generación de energía que están más allá de nuestra comprensión. Belur miró la pantalla de observación principal mientras la computadora mejoraba la imagen de la nave humana que se aproximaba. Lo que vio le cortó la respiración. La ira de Terra era un monumento a la guerra. Donde las naves Ctoran tenían curvas suaves y fluidas que sugerían paz y armonía, la nave humana era todo ángulos agudos y eficiencia brutal. Su casco era de metal gris oscuro, marcado y reforzado con capas de blindaje que hablaban de una especie que esperaba que le dispararan y quería sobrevivir. La superficie de la nave estaba cubierta de armas, cientos de ellas. Torretas de cañones, lanzadores de misiles, proyectores de energía y sistemas que las computadoras Ctoran ni siquiera podían identificar. La nave entera parecía haber sido diseñada por criaturas que solo entendían una cosa, como destruir otras naves por completo. Esto no puede ser real, susurró el capitán Mortice mientras se unía a ellos en la estación de ciencia. Ninguna especie pacífica construye naves como esta. Embajador, llamó la oficial de comunicaciones Indar desde su puesto. Estoy recibiendo otra transmisión de la nave humana. La voz que salió por los altavoces era fría y controlada. La almirante Chun hablaba con palabras claras y simples que las computadoras de traducción Ctoran no tuvieron problemas en entender. Naves desconocidas. Soy la almirante Sarah Chun de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Han realizado un reconocimiento no autorizado de nuestro mundo natal y han obtenido información militar clasificada. Explicarán sus intenciones de inmediato o serán consideradas hostiles. Belur sintió que le temblaban las manos. En 3.000 años de misiones de primer contacto, ninguna especie lo había amenazado jamás. La sola idea era casi imposible de comprender. ¿Cómo podía una especie inteligente elegir la violencia sobre la comunicación? Sindar, envía nuestras señales de paz más fuertes. Usa todos los protocolos de lenguaje que tengamos. Deben entender que no pretendemos hacer daño. Lo intento, embajador, pero no responden a ninguna de nuestras comunicaciones diplomáticas estándar. En el puente de la ira de Terra, la almirante Chun observaba la flota alienígena a través de su pantalla táctica. Su oficial de armas, el comandante Jackson, proporcionaba un análisis continuo de las naves alienígenas. Almirante, las naves alienígenas parecen estar completamente desarmadas. No detecto sistemas de armas, ni blindaje, ni escudos. Son básicamente laboratorios y salas de conferencias volantes. Eso podría ser un truco, respondió Chun. Armas ocultas, sistemas de sigilo, algo que no podemos detectar. Negativo, almirante. Nuestros sensores son muy exhaustivos. Estas naves no están construidas para el combate. No podrían defenderse de una sola patrullera humana, y mucho menos de un buque de guerra clase Titán. Chun frunció el ceño. Si los alienígenas estaban realmente desarmados, ¿por qué habían realizado escaneos tan detallados de la Tierra? ¿Por qué habían obtenido los protocolos de defensa de la humanidad? Nada en esta situación tenía sentido. Almirante, informó el capitán de corbeta Rodríguez desde la estación de sensores. Las naves alienígenas se están alejando de nosotros. Parecen estar intentando retirarse. Mantengan el rumbo de persecución. Quiero respuestas antes de que abandonen nuestro sistema solar. Lo que Chun no entendía era que la retirada Ctoran no era táctica. Era puro terror. El embajador Belur nunca había visto nada como la nave de guerra humana, y todo en ella gritaba peligro a su mente pacífica.
Capitán, ¿qué tan rápido podemos llegar al borde del sistema?, preguntó Belur. A máxima velocidad, 6 horas, embajador. Pero nuestros motores no fueron diseñados para retiradas de emergencia. Podríamos sufrir problemas mecánicos si los forzamos demasiado. Hágalo de todos modos. Estos humanos no se parecen a ninguna especie que hayamos encontrado. El oficial científico Kelvin continuó estudiando las lecturas de los sensores de la nave humana. Lo que encontró hizo la situación aún más aterradora. Embajador, la nave humana no está forzando sus sistemas en absoluto. Nuestras computadoras estiman que está operando a quizás un 20% de su capacidad máxima. ¿Qué significa eso? Significa que lo que estamos viendo es solo una pequeña muestra de lo que esta nave puede hacer. Si quisieran destruir toda nuestra flota, podrían hacerlo sin ningún esfuerzo. La verdad era aún peor de lo que Kelvin se daba cuenta. La ira de Terra no solo era poderosa. Era eficiente. Cada sistema en la nave había sido diseñado y probado en la larga historia de guerra de la humanidad. Las armas eran precisas. Los sistemas de puntería eran impecables. El blindaje podía resistir ataques que vaporizarían las naves Ktoran. La almirante Chun estudió la situación táctica y tomó su decisión. Los alienígenas intentaban huir, pero no lo suficientemente rápido. Si eran hostiles, podrían escapar, informar a su flota y regresar con refuerzos. La Tierra no podía permitirse que enemigos potenciales se fueran con información detallada sobre las defensas humanas. Todas las armas, apunten a la nave alienígena líder, ordenó. Almirante, ¿está segura?, preguntó el comandante Jackson. Parecen estar retirándose. Tienen nuestros protocolos de defensa, comandante. No puedo permitir que escapen con esa información. Los sistemas de puntería de la ira de Terra se fijaron en la corriente serena. 12 sistemas de armas distintos adquirieron el buque insignia alienígena simultáneamente. Las lecturas de energía se dispararon mientras la nave humana se preparaba para disparar. En la nave Ktoran, todas las alarmas comenzaron a sonar a la vez. Embajador, la nave humana nos ha apuntado con múltiples armas, informó Kelvin, con la voz temblando de miedo. Sus bloqueos de objetivos son perfectos. No podemos escapar. Belur cerró los ojos e intentó pensar. Todo en esta situación estaba mal. Se suponía que el primer contacto sería pacífico. Se suponía que sería el comienzo de la amistad entre especies. En cambio, estaba mirando a la nave de guerra más poderosa que jamás había visto, y se preparaba para destruir su nave. Abran un canal a la nave humana, ordenó. Todas las frecuencias, máxima potencia. Canal abierto, embajador. Belur habló directamente a la almirante Chun. Sus palabras llevaban 3.000 años de experiencia diplomática y la esperanza desesperada de que aún se pudiera alcanzar la paz. Almirante Chun de la Tierra, soy el embajador Belur del pueblo Ktoran y la coalición de la armonía galáctica. Venimos a su sistema en son de paz. No pretendemos hacerles daño a usted ni a su especie. Hemos venido solo para darles la bienvenida a la comunidad galáctica. Por favor, ha habido un malentendido. Chun escuchó la traducción del mensaje alienígena. Parte de ella quería creerlo. Los alienígenas sonaban sinceros, pero su entrenamiento militar le decía que no confiara en las apariencias. Embajador Belur, si vienen en paz, ¿por qué escanearon nuestro planeta sin permiso? ¿Por qué cartografiaron nuestras ciudades e instalaciones militares? ¿Y por qué solicitaron nuestros protocolos de defensa? Belur sintió que la confusión reemplazaba al miedo. Almirante, realizamos sondeos científicos estándar para aprender sobre su especie. Este es el procedimiento normal para un primer contacto. No solicitamos ninguna información militar. Intentábamos enviar mensajes de paz y amistad. Recibieron información detallada sobre nuestros sistemas de defensa orbital y la ubicación de las armas. ¿Afirma que fue un accidente? Ahora Belur entendía. De alguna manera, los humanos le habían enviado accidentalmente sus secretos militares en lugar de un mensaje diplomático. Pero la almirante humana pensaba que los Ktoran habían pedido esa información. Almirante Chun, ha habido un terrible error. No pedimos su información militar. Nos la enviaron por accidente.
Ya la hemos borrado toda de nuestros sistemas. No queremos sus secretos. Solo queremos ser amigos. Pero Chun ya no estaba dispuesta a escuchar explicaciones. En su experiencia, los enemigos que obtenían tus planes de defensa no los borraban voluntariamente. Los usaban para planificar ataques. Embajador Velur, quiero creerle, pero no puedo arriesgar la seguridad de la Tierra basándome solo en palabras. ¿Rendirán sus naves para una inspección o serán destruidos? El ultimátum golpeó el puente Ctoran como un golpe físico. El capitán Mortice se volvió hacia el embajador Velur con los ojos plateados abiertos por el shock. Embajador, quieren que rindamos nuestras naves. En 3.000 años, ninguna especie ha hecho tal demanda. Velur sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Todas las misiones de primer contacto habían sido exitosas. Todas las especies se habían unido pacíficamente a la comunidad galáctica. Pero esta especie era diferente. Estos humanos pensaban como guerreros, no como exploradores. Almirante Chun, dijo con cuidado, no podemos rendir nuestras naves. Contienen información sobre cientos de especies pacíficas. No podemos arriesgarnos a que esa información caiga en las manos equivocadas. Chun escuchó la negativa y tomó su decisión final. Los alienígenas no se rendirían. Tenían la información de defensa de la Tierra y estaban tratando de escapar. En su mente, eso dejaba solo una opción. Todas las naves, prepárense para disparar. Apunten primero a sus motores. Quiero que queden inutilizadas, no destruidas. Pero las naves Ctoran no estaban construidas como las naves humanas. No tenían blindaje, ni sistemas redundantes, ni control de daños de batalla. Un disparo a sus motores probablemente destruiría la nave entera. Almirante, dijo el comandante Jackson en voz baja. Nuestra inteligencia sobre el diseño de sus naves es limitada. No sabemos si pueden sobrevivir a daños en los motores. Entonces deberían haberse rendido cuando les di la oportunidad. El momento se alargó como una eternidad. Dos especies se enfrentaban a través de la oscuridad del espacio. Cada una convencida de que la otra era una amenaza. Los Ctoran veían a los humanos como monstruos violentos que amenazaban la exploración pacífica. Los humanos veían a los Ctoran como invasores potenciales que habían obtenido información de defensa crítica. Ninguno de los dos bandos entendía al otro. Ninguno quería luchar. Pero ambos estaban aterrorizados de lo que sucedería si mostraban debilidad. El embajador Velur hizo un último y desesperado intento de paz. Almirante Chun, antes de que dispare, por favor, entienda lo que está a punto de hacer. Representamos a 847 especies pacíficas. Si nos ataca, no solo luchará contra los Ctoran. Se estará ganando la enemistad de media galaxia. Chun se detuvo. 847 especies. Eso era mucho más de lo que los servicios de inteligencia de la Tierra habían imaginado. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Embajador, lo siento, pero no puedo arriesgar la Tierra basándome en promesas de extraños. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando su oficial de armas informó de un nuevo desarrollo. Almirante, las naves alienígenas están desplegando algún tipo de estructuras desde sus cascos. En la pantalla principal, Chun observó cómo hermosos conjuntos metálicos se desplegaban de cada nave Ctoran. Las estructuras parecían flores de metal floreciendo en el espacio, delicadas, artísticas y completamente desconocidas. ¿Son armas?, preguntó. Desconocido, almirante. No coinciden con ningún sistema de armas en nuestra base de datos. El embajador Velur había ordenado el despliegue de los conjuntos de saludo ceremonial como un gesto final de paz. Para los Ctoran, extender los conjuntos de saludo era la máxima señal de confianza y amistad. Dejaba sus naves completamente vulnerables, pero demostraba su total compromiso con el contacto pacífico. La almirante Chun vio dispositivos desconocidos desplegándose de naves alienígenas que ya habían demostrado que no se podía confiar en ellas. Su entrenamiento táctico tomó el control, y tomó la decisión que cambiaría la galaxia para siempre. Todas las armas. ¡Fuego! El proyectil del cañón de riel salió de la ira de Terra a casi el 20% de la velocidad de la luz. Era un único proyectil,
no más grande que un puño humano, pero portaba más energía cinética que cualquier arma que los Ktoran hubieran podido imaginar. El proyectil cubrió la distancia entre la nave de guerra humana y la flota alienígena en menos de 3 segundos. El embajador Velur vio un breve destello de luz en su pantalla de observación. Luego, la corriente serena, el buque insignia de la flota Ktoran, simplemente dejó de existir. La nave alienígena no explotó como las naves en las películas humanas. No ardió ni se desintegró lentamente. El proyectil del cañón de riel atravesó el casco de la nave como si fuera de papel, creando un agujero que iba desde la proa hasta la popa en una línea recta perfecta. La descompresión repentina y el fallo estructural hicieron que toda la nave se desgarrara en segundos. 200 almas Ktoran, incluyendo al capitán Mortice y docenas de expertos culturales que habían estado preparando regalos para la humanidad, desaparecieron antes de siquiera saber que estaban bajo ataque. Almirante, informó el comandante Jackson desde su puesto de armas, con la voz ligeramente temblorosa. Impacto directo en la nave alienígena líder. Objetivo destruido. La almirante Chun observó el campo de escombros que una vez fue una nave alienígena, expandiéndose lentamente por el espacio. Una parte de ella se sintió enferma por lo que acababa de hacer. Pero la parte más grande, la entrenada por 30 años de servicio militar, ya estaba pensando en la siguiente amenaza. ¿Estado de las naves alienígenas restantes? Preguntó. Quedan 11 naves, almirante. Parecen estar en completo shock. Sin movimiento, sin despliegue de armas, sin intentos de comunicación. Eso no era del todo cierto. En las naves Ktoran restantes, había mucha comunicación, pero no era del tipo que los sensores humanos podían detectar. Era el sonido de una especie entera aprendiendo que el universo no era el lugar pacífico que habían creído que era. En el puente de la corriente veloz, la capitana Simar miraba el espacio vacío donde había estado la corriente serena momentos antes. Su piel plateada se había vuelto completamente blanca por el shock, y sus manos temblaban mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Oficial científico, susurró. ¿Qué clase de arma fue esa? El oficial científico Dalvin trabajaba frenéticamente en sus instrumentos, tratando de analizar el ataque. Capitana, parece haber sido un proyectil cinético. Materia sólida acelerada a una velocidad increíble, pero los niveles de energía necesarios para alcanzar tal velocidad están más allá de nuestra tecnología. ¿Cuánto duró el ataque? Desde el momento en que detectamos el disparo del arma hasta el momento en que la corriente serena fue destruida, aproximadamente 2.7 segundos. La capitana Simar sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. En menos de 3 segundos, los humanos habían destruido casualmente la nave más avanzada de la flota Ktoran. Lo habían hecho sin esfuerzo aparente, sin tensión en sus sistemas y sin dudar. Oficial de comunicaciones, ¿recibimos alguna señal de la nave humana? Sí, capitana. Están transmitiendo en todas las frecuencias. El mensaje es muy simple, ríndanse de inmediato o serán destruidos. Las naves Ktoran restantes flotaban en el espacio como animales asustados. Ninguna tenía armas. Ninguna tenía un blindaje lo suficientemente grueso como para detener un proyectil de cañón de riel humano. Eran exploradores y diplomáticos enfrentándose a un depredador que había evolucionado tras millones de años de guerra. En la Tierra, la destrucción de la nave alienígena estaba siendo observada por todos los gobiernos y organizaciones militares del planeta. La presidenta Hassan miraba la pantalla táctica en la sala de guerra bajo el edificio del Consejo Global, con el rostro pálido por el shock. General Thompson, ¿tenía la almirante Chun autorización para disparar? El general Thompson asintió con gravedad. Sí, señora presidenta. Las órdenes permanentes permiten a los comandantes de flota enfrentarse a fuerzas hostiles que amenacen la seguridad de la Tierra. Los alienígenas tenían nuestros protocolos de defensa y se negaban a rendirse. Pero dijeron que venían en paz. También dijeron que representaban a 847 especies. Señora, si siquiera la mitad de esas especies son tan avanzadas como estos alienígenas, la Tierra podría enfrentarse a una flota de invasión que no podríamos derrotar. La almirante Chun tomó la decisión correcta. La doctora Park, que había abogado por un contacto pacífico, se sentó en un silencio atónito.
Había pasado toda su carrera preparándose para el día en que la humanidad se encontraría con otras especies inteligentes. Siempre había imaginado que sería maravilloso, un momento de alegría y descubrimiento. En cambio, se había convertido en una pesadilla de malentendidos y violencia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora nos preparamos para la guerra, respondió el general Thompson. Los alienígenas saben dónde estamos y saben que podemos defendernos. La pregunta es si buscarán venganza o si nos dejarán en paz. En la ira de Terra, la almirante Chun estudió la situación táctica. Las naves alienígenas restantes se habían detenido y transmitían señales de rendición, pero no podía permitirse confiar en ellas. Una nave había sido destruida, pero quedaban 11. Si una sola de ellas escapaba e informaba a su flota, la Tierra podría enfrentarse a represalias de cientos de especies hostiles. Comandante Jackson, ¿cuál es el estado de nuestros sistemas de armas? Todos los sistemas operando normalmente, almirante. Tenemos munición suficiente para destruir las naves alienígenas restantes si es necesario. Almirante, interrumpió el capitán de corbeta Rodríguez. Estoy recibiendo múltiples comunicaciones de las naves alienígenas. Están transmitiendo en docenas de idiomas diferentes, pero las computadoras de traducción están teniendo algo de éxito. ¿Qué dicen? Nos ruegan que no disparemos de nuevo, almirante. Ofrecen compartir su tecnología, su conocimiento, todo lo que tienen si les dejamos ir. Chun sintió un momento de duda. Los alienígenas sonaban genuinamente aterrorizados. Pero el miedo podía ser fingido, y los enemigos desesperados a menudo eran los más peligrosos. ¿Alguna señal de refuerzos? ¿Otras naves viniendo a ayudarlos? Negativo, almirante. Los sensores de largo alcance no muestran otras naves en el sistema. La almirante Chun tomó su decisión. Señalen a las naves alienígenas. Díganles que tienen una oportunidad para demostrar sus intenciones pacíficas. Transferirán todos sus datos sobre las 800 especies que mencionaron. Proporcionarán información detallada sobre su tecnología y se someterán a un abordaje e inspección. Si se niegan, serán destruidos. El mensaje llegó a la capitana Simar 30 segundos después. Leyó las demandas humanas y sintió que se le hundía el corazón. Los humanos querían información sobre cada especie de la coalición de la armonía galáctica. Querían tecnología que había tardado miles de años en desarrollarse. Y querían abordar las naves Ctoran y registrarlo todo. Capitana, dijo su oficial de comunicaciones en voz baja, no podemos darles esa información. Violaría todos los tratados y acuerdos que tenemos con las especies de la coalición. Parte de ese conocimiento podría usarse para construir armas. Pero si nos negamos, nos destruirán igual que destruyeron la corriente serena. La capitana Simar se enfrentaba a una elección imposible. Podía traicionar a todas las especies de la galaxia entregando sus secretos a criaturas que habían demostrado que matarían sin dudarlo. O podía negarse y ver morir a su tripulación de la misma manera casual en que murieron el capitán Mortice y su gente. Abra un canal a la nave humana, ordenó. La almirante Chun escuchó mientras la capitana alienígena hablaba. La traducción era aproximada, pero el significado era claro. Almirante Chun, soy la capitana Simar de la corriente veloz. No podemos darle la información que solicita. Ese conocimiento pertenece a cientos de especies pacíficas que confían en nosotros para protegerlo. No traicionaremos esa confianza, incluso si eso significa nuestra muerte. Chun admiró el coraje de la capitana alienígena, pero el coraje no cambiaba la situación táctica. Capitana Simar, tiene 30 segundos para reconsiderar. La seguridad de la Tierra es más importante que sus tratados con especies que nunca hemos conocido. Almirante, vinimos aquí en paz. Queríamos darles la bienvenida a la comunidad galáctica. Nunca tuvimos la intención de hacer daño. Por favor, debe haber otra manera. 20 segundos, capitana. En la corriente veloz, la capitana Simar se volvió hacia su tripulación. Eran buenas personas, científicos y diplomáticos que habían dedicado sus vidas a construir puentes entre especies. No merecían morir por un malentendido. Tripulación, tenemos una elección que hacer.
Podemos darles a los humanos lo que quieren y traicionar a todas las especies que hemos jurado proteger, o podemos negarnos y morir con honor. El oficial científico Dalvin habló primero. Capitana, si les damos nuestra tecnología, se convertirán en la especie más peligrosa de la galaxia. Miren lo que hicieron con una sola nave. Imaginen lo que podrían hacer con nuestro conocimiento. Pero si morimos, ¿quién advertirá a la coalición sobre estos humanos?, preguntó el oficial de comunicaciones. Quizás ese es el punto, respondió Dalvin en voz baja. Quizás la galaxia esté mejor sin saber de estas criaturas hasta que podamos encontrar una forma de tratar con ellas pacíficamente. La capitana Simar asintió. Su tripulación tenía razón. Los humanos habían demostrado ser peligrosos. Darles acceso a tecnología avanzada solo los haría más peligrosos. Almirante Chun, dijo al canal de comunicación, rechazamos sus demandas. No traicionaremos a nuestros aliados sin importar lo que nos haga. La almirante Chun escuchó la negativa y sintió una mezcla de respeto y frustración. Los alienígenas eran valientes, pero también eran tercos, y la Tierra no podía permitirse enemigos tercos. Capitana Simar, respeto su lealtad a su gente, pero yo tengo una lealtad a la mía. Me ha forzado a tomar una decisión que no quería tomar. ¿Entendemos, almirante? No la culpamos por proteger su mundo, pero no podemos ayudarla a hacerlo a costa de la seguridad de todos los demás. Chun miró a su tripulación en el puente. También eran buenas personas. Humanos que habían dedicado sus vidas a proteger la Tierra y a todos en ella. Se enfrentaban a una situación imposible sin buenas opciones. Todas las armas, apunten a las naves alienígenas restantes, ordenó. Prepárense para disparar a mi orden. Pero antes de que la almirante Chun pudiera dar la orden de disparar, sucedió algo inesperado. El capitán de corbeta Rodríguez levantó la vista de su estación de sensores con confusión en el rostro. Almirante, estoy detectando múltiples nuevos contactos en el borde del sistema. ¿Más naves alienígenas? No, señora. Son naves humanas. Parece que la Tierra ha enviado refuerzos. La almirante Chun sintió un alivio inundarla. No tendría que tomar la decisión entre la misericordia y la seguridad de la Tierra sola. Pero su alivio fue efímero cuando se dio cuenta de lo que la llegada de más naves humanas significaría para los alienígenas. En la corriente veloz, el oficial científico Dalvin miró sus instrumentos con horror. Capitana, más naves humanas están entrando en el sistema. Docenas de ellas. La capitana Simar cerró sus ojos plateados. Los humanos no habían venido a hacer las paces. Habían venido a hacer la guerra. La llegada de refuerzos demostraba que la Tierra no solo se estaba defendiendo. Se estaba preparando para atacar. ¿Cuántas naves?, preguntó en voz baja. Al menos 50, capitana. ¿Y si todas son como la primera? No necesitó terminar la frase. 50 naves como la Ira de Terra podrían destruir toda la flota de exploración Ctoran y luego continuar para atacar a cualquier otra especie que eligieran. Oficial de comunicaciones, comience a grabar un mensaje para el Alto Consejo de la Coalición. Cuénteles lo que aprendimos aquí. Cuénteles sobre los humanos y sus armas. Dígales que se preparen para la guerra. Pero el mensaje nunca sería enviado. La almirante Chun, viendo que sus refuerzos habían llegado, tomó la decisión que resonaría por toda la galaxia durante generaciones. Todas las naves, habrán fuego. No dejen supervivientes. El mensaje llegó a la coalición de la Armonía Galáctica 3 semanas después de que la última nave Ctoran fuera destruida. Había sido transmitido en los últimos segundos antes de que la nave de la capitana Simar fuera destrozada por las armas humanas, enviado en una frecuencia de emergencia que lo llevó a través de cientos de años luz a una velocidad más rápida que la luz. El alto consejero Mirt del Consejo de la Coalición se sentó en la gran cámara de cristal en el mundo capital de Harmony Prime, leyendo el mensaje por 5ª vez. Sus manos ancianas temblaban mientras sostenía la tablilla de datos que contenía las últimas palabras de la capitana Simar. Miembros del Consejo, dijo a los representantes reunidos de 846 especies. Hemos recibido noticias de la expedición Ctoran al borde exterior. Debo informarles que el embajador Velur y toda su flota han sido destruidos.
Un silencio de shock cayó sobre la cámara. En 3.000 años de exploración y contacto pacífico, la coalición nunca había perdido una misión diplomática entera. ¿Cómo es posible?, preguntó el consejero Yellen de la pacífica especie acuática. ¿Qué tipo de desastre natural podría destruir 12 naves? No fue un desastre natural, respondió el alto consejero Mirt con gravedad. Fueron destruidos por la especie que fueron a contactar. Una especie que se hace llamar humanidad. La cámara estalló en voces confusas. Representantes de docenas de mundos hablaron a la vez, haciendo preguntas y exigiendo explicaciones. Nunca antes había sucedido algo así. El alto consejero Mirt levantó la mano pidiendo silencio y comenzó a leer en voz alta el mensaje de la capitana Simar al alto consejo de la coalición. Hemos encontrado una especie diferente a cualquiera en nuestra base de datos. Se llaman a sí mismos humanos y han alcanzado un nivel de tecnología militar que supera nuestra comprensión. Cuando nos acercamos a su mundo en paz, interpretaron nuestras acciones como hostiles. Cuando intentamos comunicarnos, exigieron nuestra rendición. Cuando nos negamos a traicionar los secretos de la coalición, nos destruyeron sin dudarlo. Hizo una pausa y miró a su alrededor a los rostros asustados de seres que nunca habían conocido la guerra. Los humanos poseen naves que pueden destruir nuestras naves más avanzadas en segundos. No muestran piedad ni interés en el contacto pacífico. Han matado al embajador Belur y a 2.000 miembros de nuestra expedición. Miembros del Consejo, me temo que hemos encontrado algo terrible en la oscuridad entre las estrellas. Hemos encontrado una especie que elige la guerra sobre la paz. El mensaje continuaba con detalles técnicos sobre las armas y tácticas humanas, pero el alto consejero Mirt dejó de leer. La cámara era un caos. Algunos representantes pedían venganza. Otros exigían que se contactara a los militares. Unos pocos sugerían que la coalición debería rendirse de inmediato para evitar más derramamiento de sangre. «Orden», gritó Mirt. «Debemos pensar cuidadosamente nuestra respuesta. Estos humanos han demostrado ser peligrosos, pero no sabemos si planean atacar otros mundos o si simplemente estaban defendiendo su hogar». El consejero Vexar del pueblo de la Piedra Fuerte se puso de pie. Su especie era una de las pocas en la coalición que aún recordaba cómo era la guerra, aunque no habían luchado contra nadie en más de 1000 años. Alto consejero, con todo respeto, está pensando como una especie pacífica enfrentándose a otra especie pacífica. Estos humanos no son pacíficos. Destruyeron nuestras naves y mataron a nuestra gente sin siquiera intentar entender nuestras intenciones. Eso no es defensa. Es el comportamiento de depredadores. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó la consejera plana de la especie del viento suave. No tenemos fuerzas militares. No tenemos armas. Hemos vivido en paz durante miles de años porque creíamos que todos los demás también querían la paz. Ese fue nuestro error, respondió el consejero Vexar. Asumimos que todas las especies inteligentes serían como nosotros. Estábamos equivocados. El debate continuó durante horas. Algunos representantes querían enviar otra misión diplomática para intentar hacer las paces con la humanidad. Otros querían construir defensas y prepararse para la guerra. Unos pocos sugirieron que la coalición simplemente debería evitar el espacio humano y esperar que los humanos dejaran en paz a todos los demás. Finalmente, el alto consejero Mirt tomó la decisión que cambiaría la galaxia para siempre. Haremos 3 cosas, anunció. Primero, enviaremos un aviso a cada especie miembro para que eviten el borde exterior donde viven estos humanos. Segundo, comenzaremos a desarrollar tecnologías defensivas por primera vez en nuestra historia. Y tercero, contactaremos discretamente a nuestros asesores militares y les pediremos que nos ayuden a entender cómo librar una guerra. La cámara se quedó en silencio. Por primera vez en 3 milenios, la coalición de la armonía galáctica se estaba preparando para la guerra. Mientras tanto, en la Tierra, la almirante Chun se encontraba en la sala de informes del Comando de Defensa Solar, frente a un panel de los oficiales militares de más alto rango y funcionarios gubernamentales del planeta. La sala estaba tensa por el peso de lo que había sucedido en el sistema solar exterior. Almirante Chun, comenzó la presidenta Hassan,
Su informe indica que destruyó 12 naves alienígenas y mató aproximadamente a 2.000 seres alienígenas. ¿Puede explicar las circunstancias que llevaron a esta acción? Chun se puso en posición de atención y habló con claridad. Señora Presidenta, la flota alienígena realizó un reconocimiento detallado de la Tierra, obtuvo nuestros protocolos de defensa clasificados y se negó a rendirse cuando se le ordenó. Cuando comenzaron a desplegar sistemas desconocidos desde sus naves, determiné que representaban una amenaza directa para la seguridad de la Tierra y actué en consecuencia. Los alienígenas afirmaron que venían en paz, dijo la doctora Park en voz baja. Dijeron que querían darnos la bienvenida a una comunidad galáctica. ¿Es posible que todo esto fuera un malentendido? La almirante Chun consideró la pregunta cuidadosamente. Doctora Park, es posible, pero mi responsabilidad es proteger la Tierra y sus 8.000 millones de habitantes. No podía arriesgarme a la posibilidad de que los alienígenas estuvieran mintiendo sobre sus intenciones. El general Thompson asintió con aprobación. La almirante Chun tomó la decisión correcta dadas las circunstancias. Ahora sabemos que hay cientos de especies alienígenas en la galaxia y al menos algunas de ellas tienen tecnología que podría amenazar la Tierra. Debemos estar preparados para defendernos. ¿Pero cuáles son las consecuencias de nuestras acciones?, preguntó la presidenta Hassan. Estos alienígenas representaban a 847 especies. ¿Acabamos de ganarnos la enemistad de media galaxia? Quizás, respondió el general Thompson. Pero también les hemos demostrado que la humanidad no es un objetivo fácil. A veces, la mejor manera de evitar una guerra es demostrar que puedes ganarla. El debate en la Tierra continuó durante semanas, pero la decisión ya estaba tomada. La humanidad se prepararía para la guerra mientras esperaba la paz. El gasto en defensa aumentó drásticamente. Se construyeron nuevas naves basadas en el exitoso diseño de la Ira de Terra. Los científicos trabajaron día y noche para desarrollar mejores armas y blindajes más fuertes. Pero la consecuencia más importante del primer contacto fue algo que nadie en la Tierra había esperado. A los 6 meses del incidente, la humanidad comenzó a recibir mensajes de otras especies en la galaxia. Pero no eran mensajes de la coalición de la armonía galáctica. La doctora Elizabeth Carter fue la primera en decodificar una de las nuevas transmisiones. Sentada en su laboratorio en la Universidad Espacial Internacional, miraba la traducción en su pantalla con asombro. Director Williams llamó a su supervisor. Necesita ver esto de inmediato. El director Williams leyó el mensaje y sintió que sus ojos se abrían de sorpresa. A los humanos de la Tierra, somos la especie de la cadena rota del brazo espiral exterior. Hemos oído hablar de su encuentro con la flota Actoran. Queremos que sepan que no todas las especies de la galaxia apoyan la expansión pacífica de la coalición. Algunos de nosotros hemos sido obligados a unirnos a su comunidad en contra de nuestra voluntad. Algunos de nosotros recordamos cómo era la libertad antes de que la coalición llegara con sus tratados y sus reglas. Deseamos hablar con ustedes sobre una cooperación mutua contra nuestros enemigos comunes. Siguieron más mensajes en los meses siguientes. Especies que habían sido conquistadas por la coalición décadas o siglos atrás, pero que habían sido forzadas a aceptar una integración pacífica. Especies que vivían en los límites del espacio de la coalición y temían ser absorbidas por la comunidad galáctica. Especies que habían estado buscando a alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al abrumador poder político y económico de la coalición. Para estas especies, la destrucción de la flota Actoran por parte de la humanidad no fue un acto de maldad. Fue un acto de liberación. Por primera vez en siglos, alguien le había dicho no a la coalición y había respaldado esa negativa con la fuerza. La presidenta Hassan leyó los informes de inteligencia sobre estos nuevos contactos alienígenas con creciente asombro. General Thompson, parece que esta coalición de la armonía galáctica no es tan pacífica como dicen ser. No, señora. Según estos informes, usan la presión económica y la manipulación política para obligar a las especies a unirse a ellos. Lo llaman integración pacífica, pero suena más a conquista por otros medios. Y estas otras especies quieren nuestra ayuda para resistir a la coalición. Algunas de ellas, sí.
Otras solo quieren comerciar con nosotros. Unas pocas ofrecen compartir tecnología militar a cambio de protección. La doctora Park, que había estado estudiando la situación desde una perspectiva cultural, proporcionó una visión adicional. Señora Presidenta, parece que la galaxia ha estado dividida en dos grupos durante miles de años. Las especies de la coalición que creen en la paz y la unidad forzadas, y las especies independientes que quieren seguir siendo libres. Nuestras acciones nos han identificado como líderes del segundo grupo. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. La humanidad había intentado dar una buena primera impresión a la civilización galáctica, en cambio, se había convertido en el símbolo de la resistencia a la autoridad galáctica. La Tierra había querido unirse a la pacífica comunidad de las estrellas, en cambio, se había convertido en el punto de encuentro para las especies que se negaban a ser pacíficas. 6 meses después del primer contacto, la almirante Chun estaba en el puente de la ira de Terra y observaba cómo la primera nave alienígena no perteneciente a la coalición se acercaba a la Tierra. La nave era extraña y hermosa, con elementos de diseño completamente diferentes tanto de la tecnología humana como del Actoran. Almirante, informó el capitán de corbeta Rodríguez, la nave alienígena está transmitiendo los códigos de reconocimiento acordados. Parece ser la delegación de la cadena rota que esperábamos. Bien. Indíqueles que procedan al punto de encuentro diplomático cerca de Luna. Y Rodríguez. Sí. Almirante. Asegúrese de que nuestros sistemas de armas estén listos, por si acaso. Puede que nos estemos reuniendo con aliados potenciales, pero nunca más debemos ser sorprendidos desprevenidos. Mientras Chun observaba la nave alienígena moverse hacia la Tierra, pensó en la cadena de eventos que había llevado a este momento. Un solo error de comunicación había convertido un primer contacto pacífico en una batalla. Esa batalla había revelado a la humanidad como una amenaza militar para algunas especies y una fuente de esperanza para otras. La galaxia estaba cambiando. La era de la expansión indiscutible de la coalición había terminado. Por primera vez en milenios, había una especie con el poder y la voluntad de decir no a la paz forzada. En Harmony Prime, el alto consejero Mirt recibía informes diarios sobre las actividades humanas, nuevas naves en construcción, alianzas formándose con enemigos de la coalición, tecnología militar siendo compartida y mejorada. Consejero Vexar, dijo durante una reunión privada. Su pueblo fue guerrero una vez. En su opinión, ¿qué harán los humanos a continuación? El consejero Vexar consideró la pregunta cuidadosamente. Alto consejero, los guerreros no suelen empezar peleas. Pero una vez que una pelea comienza, no se detienen hasta que han ganado por completo. Los humanos creen que somos sus enemigos. Se prepararán para la guerra hasta que sean lo suficientemente fuertes como para derrotarnos. Entonces atacarán. ¿Cuánto tiempo tenemos? Desconocido. Pero estimaría que tenemos quizás de 5 a 10 años antes de que se sientan listos para desafiarnos directamente. El alto consejero Mirt asintió con gravedad. La coalición había pasado 3.000 años construyendo una civilización a nivel galáctico basada en la paz y la cooperación. Ahora tendrían que aprender a librar una guerra contra criaturas que habían nacido para la batalla. La era de la paz galáctica estaba terminando. La era de la expansión humana estaba a punto de comenzar. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, ambos bandos se preparaban para un conflicto que remodelaría la galaxia para siempre.